Tati, lo primero que nos ocupa, no nos preocupa, nos ocupa, alejando el pánico, alejando el horror que muchas personas sufren al enterarse de esta noticia, decirle, bueno, tranquilos y tranquilas, y mientras que haya cuidado vamos a estar bien, es las terapias intensivas que están colapsadas, o sea, llegan al 100% en más de 20 centros hospitalarios de Capital Federal. Es por eso que una persona cuando requiere este tipo de asistencia tiene que estar dando vueltas en una ambulancia hasta encontrar otro hospital. Tuvimos que agregarle al miedo de enfermarnos, al temor de contagiarnos, que traemos ya desde hace un año, ahora le tenemos que agregar el temor a conseguir habitación, cama y el temor a conseguir oxígeno también, que es otro de los temas de los que venimos hablando. Si te parece, Luis, ya está en línea con nosotros Luciana Previgliano, ahí está, médica intensivista. Muchísimas gracias, Luciana, por acompañarnos. Horas muy difíciles están viviendo. Luciana, ¿nos escuchás? No escucho nada. Ah, perdóname, bueno, ahí vamos a tratar de mejorarlo. Te presentaba, sos Luciana Previgliano, médica intensivista del Hospital Fernández, ¿no? Así es. Bueno, y contábamos recién con mis compañeros, con mi compañero, con Luis Bremer, que vienen viviendo horas muy difíciles. Hoy no hay una cama libre en terapia intensiva en el Hospital Fernández. Venimos viviendo meses muy difíciles. Vamos 14 meses de pandemia, trabajando a un ritmo descomunal. La verdad es que nunca nos pasó de tener que afrontar una situación de este tenor. Luis. Luciana, estaba viendo recién una imagen tuya cuando te lográs sacar todo ese equipamiento que es imprescindible para no contraer la enfermedad, que son esas antiparras, el doble barbijo, el guardapolvo y tu cara marcada, ¿no? Cuando cada día, en el mejor de los casos, después de 10 horas, volvés a tu casa. ¿Qué sensaciones pasan por tu cuerpo, por tu mente, cuando te reencontrás con tus afectos? ¿Qué es lo que pensás hoy, después de un año de pandemia? Un montón de preguntas. La verdad es que sí, utilizar todo ese equipo de protección es tremendo, es agotador. La verdad es que no es para nada fácil. Lo que nos resulta todavía mucho más difícil es tener que atender a estos pacientes que cada vez son más jóvenes, que cada vez están más enfermos, que cada vez responden menos a la terapéutica que nosotros tenemos. Nosotros, el mundo, ¿no? A ver, me quedo con varias de estas cosas que planteás, Luciana. Afectos no los veo. Vos no estás viendo a tus seres queridos por cuidado, me imagino. Ahora, varias cuestiones tomando lo que venías diciendo. Por un lado, quiero confirmar, hoy es así, hoy en el Hospital Fernández no hay una cama libre de terapia intensiva. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que mencionabas recién, bajó mucho la edad promedio de la hospitalización y la gravedad de los casos en gente más joven, ¿no? Sí, yo no sé bien hoy cómo están las camas de terapia intensiva. Yo estuve ayer de guardia. Lo que sí te digo es que por el momento estamos pudiendo atender a los pacientes en distintos sectores, con distintos grupos de trabajo, con reorganización de todo el hospital puesto a disposición de los pacientes con COVID. Y sí, el rango etario de los pacientes ha bajado muchísimo desde la primera ola a esta, bastante. Luciana, una información de esta semana da cuenta que el Hospital Fernández reacondicionó uno de los pisos, que era clínica general, atención general para pacientes con COVID, y la mitad de ellos serían justamente acondicionar para camas de intermedia complejidad, ni terapia intensiva, ni, digamos, clínica común. ¿Cuál es ese piso? Y te quería preguntar si en cuanto a obras esto ya se materializó, ya se pudo reconvertir. Mira, me estás preguntando datos que yo no manejo porque yo trabajo en la terapia intensiva. Soy médica de guardia de la terapia intensiva. La disposición de camas y la reorganización estructural, yo no participo de esa situación. Sí sé que todo el hospital está atendiendo pacientes con COVID y sé que se ha reorganizado toda la estructura para poder atenderlos, ya sea con más monitores, más respiradores, más áreas, etcétera. Pero bueno, esto es finito.
O sea, en algún momento, yo te estoy hablando de mi hospital, vos pensá en el resto del país, pensá en el interior del país, pensá en algún pueblo que tiene por ahí 4 camas de terapia intensiva normalmente y tiene que atender de repente un montón de pacientes que no estaban previstos atender. ¿El Más allá Fernández de que vos cuántas puedas camas tiene? reorganizar un hospital, ¿El Fernández ¿cuántas camas camas de de terapia terapia intensiva? intensiva? Sí. Tiene 4 unidades de terapia intensiva, para pacientes COVID son 24 camas de aislamiento, más 10 camas de pacientes no COVID, más 15 camas de pacientes que ya se levantaron el aislamiento. Y además de eso está la unidad de emergentología, que está acondicionada como una nueva terapia intensiva, que tiene 13 camas, más los pisos de clínica médica, que están reorganizados para poder atender pacientes y darles ventilación no invasiva. En las Hubo últimas oxigenoterapia. semanas conocimos un término que no manejábamos, un concepto que no manejábamos, que es el protocolo de última cama. No sé si lo tuvieron que aplicar en el Fernández, por lo que me decías recién, por el momento no hizo falta, pero ¿cuál es el criterio No, por con el suerte que no. se define cuando no hay un respirador y tenés varios pacientes esperándolo, a quién se le asigna? Es tremendo y ojalá nunca me toque hacer eso. La verdad es que sería realmente el peor momento de mi carrera médica tener que hacer eso. Eso tiene un protocolo, que es el protocolo de bioética, que ya rige hace muchísimos años y está establecido para catástrofes como esta. Por el momento estamos pudiendo atender a los pacientes y por el momento estamos pudiendo, si no los podemos atender en nuestro hospital, se derivan, pero de nuevo, es un recurso finito. Claro, y es un recurso de última instancia la aplicación de este protocolo. Luciana, te pregunto, más allá de que afortunadamente y esperemos no llegue nunca este capítulo terrorífico que es desconectar a alguien cuando está vivo, porque hay alguien que tiene mayores chances de vivir, pero seguramente habrá No, eso no pasado se algún hace nunca. episodio. Bueno, Eso por no. eso, esperemos que nunca se aplique, dije justamente. Te preguntaba si en algún momento de este año hubo alguna historia que por nada, por el devenir propio de la clínica de un paciente, termina falleciendo y te impactó de mayor manera. Sí, déjame aclarar una cosa. El paciente que está siendo atendido nunca deja de ser atendido para poder atender a otro. Eso nunca jamás sucede. No hay protocolo de bioética que avale eso, ni desconectar a nadie, ni dejar de tratar a nadie. Y esto es muy importante dejar en claro porque por ahí la persona que está en su casa mirando va a pensar que por ahí a su familiar lo vamos a desconectar para poder darle el respirador a otra persona. Eso no sucede nunca jamás y no sucederá tampoco. Eso no se puede hacer básicamente porque no solo no ético, sino también es ilegal. Los pacientes que han fallecido en terapia intensiva siempre duelen y siempre van a seguir doliendo y siempre te impactan. Cuanto más jóvenes, esas historias que tienen niños chiquitos, que son sostén de familia, son todavía peores. ¿Me entendés? Pero todos los pacientes que fallecen en nuestra unidad y en todas las unidades de terapia intensiva siempre duelen. Sí, cada número que nosotros vemos, nosotros nos llegan las estadísticas, pero detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay una familia, hay una vida. Ahora, pensando en esas estadísticas, hoy, en función a la edad y a cómo está la curva, un paciente que entra a respiración mecánica tiene ¿cuánta chance de salir de esa situación? Eso depende de una serie de factores. Depende del factor edad, depende del factor patologías previas que tenga ese paciente, depende también de cuánto tiempo de evolución tiene de la enfermedad y también depende de la agresividad con la cual se ha presentado la enfermedad. O sea, depende de muchísimos factores. Si vos hablás en términos de mortalidad de pacientes que llegan a terapia intensiva con patología COVID, es decir, COVID grave, que requieren intubación orotraqueal y ventilación mecánica, la mortalidad ronda alrededor del 30-40%. Es un montón para una terapia intensiva, muchísimo. Es un Nosotros montón. no hemos visto esas...
cifras. Me quedo con antes. esto para que seamos conscientes, porque después vamos a estar hablando también, Luis, de fiestas clandestinas, de gente que sigue sin entender lo que estamos viviendo y es indignante. Te agradecemos muchísimo, Luciana, Un placer. por la comunicación y nos parece que siempre sirve para seguir explicando lo que estamos viviendo, que ustedes que le ponen el cuerpo en primera línea, cuenten lo que ven, es importante para todos. Así que muchísimas gracias. Un placer. Déjame un segundo. Esto por ahí es importante entender que no se trata de quien atiende a los pacientes, sino que los que sufren son los pacientes y sus familias. Y va a haber algún momento en el que los recursos escaseen todavía más. Entonces, para poder seguir atendiendo a los pacientes que nosotros tenemos, necesitamos que nos sigan llegando más. Y para eso necesitamos que la población se cuide, que es utilizar barbijo, distancia social y, por favor, no a las fiestas clandestinas ni a las juntadas de A20. Eso es lo único que pedimos. Muchísimas gracias, Luciana. Placer. Buenas tardes. Buenas tardes.